Primera de Timoteo capítulo 6, verso 10 y 11, y lo vamos a leer en Reina Valera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de leerlo, recordemos todos que en enseñanzas pasadas se ha venido hablando de lo que le agrada a Dios, de lo que no le agrada a Dios, de que nos enseñe a ser agradables. ¿Cuántos se acuerdan? Que nos enseñe. Solamente el Espíritu Santo, a través de su palabra, puede enseñarnos a cómo caminar en nuestra vida cristiana. Se ha venido hablando de una nueva conversión. La nueva conversión es el nuevo nacimiento que se tiene que ver reflejado en todo aquel que ha creído con su corazón y que habita y que mora dentro de sí el Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí? Entonces, en esta mañana, la palabra que trae para sus vidas es 6 cosas que el hombre de Dios debe seguir. 6 cosas que el hombre de Dios debe seguir. Y cuando está llamado el hombre de Dios, eso quiere decir que 6 cosas que debe seguir todo aquel que ha decidido y ha tomado una decisión de seguir a Cristo. ¿Cuántos están aquí? Pastor, ¿es una palabra para los hombres? No, es para todos. Para el hombre y para la mujer, para todo aquel que ha tomado la decisión de seguir a Cristo. Entonces, ¿cómo se llama la palabra, el título? 6 cosas que el hombre de Dios debe seguir, que todos debemos seguir. Amén. Y vamos a la palabra ahora sí. Y mire lo que dice el verso 10 y 11. Porque raíz de todos los males es que el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Dice el 11, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad. Aquí están las 6 cosas: la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Aquí en esta porción de la palabra está esas 6 cosas que el hombre de Dios debe seguir. Diga, yo soy un hombre de Dios. Diga, yo soy una hija de Dios. Dígalo, mi amada, yo soy una hija de Dios. Entonces, fíjese bien, ¿quién habla aquí? Pablo. ¿Pablo a quién? A Timoteo, a ese joven hijo que amó, que instruyó y que fue Pablo para él como un padre espiritual. Y le insta a ser un buen discípulo, un buen hijo de Dios, un buen hombre, aquí vamos a encontrar la palabra obrero. ¿Ha escuchado la palabra obrero? ¿Sí o no en la palabra de Dios? Obreros, somos obreros. Y vamos viendo, vamos a ver que en unas va a decir un buen soldado. Sé un buen soldado de Jesucristo. Sé un buen siervo. Sé un buen obrero. Pero aquí Pablo le dice a Timoteo, le dice, pero tú, hombre de Dios, huye de ¿qué? Huye de estas cosas y sigue estas 6 cosas que debemos nosotros seguir. Fíjese bien, en este texto vamos a aprender las 6 cosas que todos debemos seguir: la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Aquí en el verso 10 vimos que le dice Pablo, huye. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la ley y fueron atormentados con muchos dolores. Ahorita más adelante vamos a ver en una porción la palabra huye. Pero tú, hombre de Dios, huye ¿de qué? De estas cosas. Nosotros, ¿de qué tenemos que huir? Para poder saber qué debe seguir el hombre de Dios, para saber qué son las cosas que le agradan a papá, tenemos que saber primero de qué debemos huir, de qué debemos correr, de qué debemos desechar. Y me encanta todo esto de su palabra porque mire,
¿Cuántas de las veces decimos, cuando usted le preguntan, ¿eres cristiano? ¿Eres cristiana? Sí. Entonces de seguro te prohíben hacer esto. Cuando a alguien se le prohíbe algo y no da un cambio genuino por sí mismo, es más perdurable los cambios genuinos de corazón. Entonces, qué maravilloso que su palabra es lo que nos dice y nos enseña a cómo caminar. Y que usted diga, no, a mí mi pastor no me prohíbe nada. A mí mi pastora no me prohíbe nada. Es la palabra de mi Dios que me enseña de qué tengo que huir. Y es la palabra de mi papá que me dice que tengo que seguir. Amén. Entonces, mire, la palabra huye implica tener una acción continua. ¿Cuántos constantemente tenemos que estar huyendo constantemente de algo que no edifica nuestra vida? ¿Cuántos? Nadie. Nadie tiene pruebas y luchas. Nadie. Todos los días, mi amado, todos los días se presentan cosas de las cuales usted y yo tenemos que huir. Todos los días. Entonces, la palabra huye lleva una acción continua, pero también la palabra sigue estas cosas, Timoteo. ¿Qué tiene que seguir? La justicia. Pero de esta palabra sigue, su término también lleva una condición continua siempre. El Hijo de Dios debe de estar continuamente practicando, haciendo, caminando y siguiendo estas 6 cosas. ¿Quiere que escudriñemos esas 6 cosas por medio de la palabra de Dios? Diga, yo quiero que en ese libro que está en el libro de la vida, yo quiero que se encuentre escrito todo lo bueno que yo seguí. Dice la palabra de Dios que se nos pedirá cuentas. Leía ayer, antier, en Mateo, que el Señor nos va a pedir cuentas de cada una palabra que salió de mi boca. Dígalo, Dios me va a pedir cuentas de cada palabra que salió de mi boca. Ay. De todas, de cada una. Nos va a pedir cuentas de qué también hablamos. Nos va a pedir cuentas de todo. Y eso debe de hacer un eco en nuestra vida. Un eco en nuestra vida. Cuando estemos ahí en ese tribunal donde se nos pedirá cuentas. No nada más de lo que hablamos, sino también de lo que hicimos. Amén. Ok, vamos a comenzar entonces. Primeramente, la primera cosa que tenemos que seguir, ¿qué es? La justicia. Primer cosa que el Hijo de Dios debe seguir, ¿qué es? La justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué le dice a usted? ¿Qué entiende usted por palabra justo? Justicia. Y lo primero que recuerdo, ¿cómo se expresa Dios de Job? ¿Cómo se expresa? Justo. Un hombre justo. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Que vivamos y sigamos la justicia. Esto le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Mire que, viendo la vida del apóstol Pablo, el denuedo que tenía, pero también la autoridad moral, espiritual que ese hombre vivía para poder dar un consejo a ese hijo espiritual. Imagínense usted diciéndole a su hijo, quiero que seas un hijo justo. Pero si no ve que el que se lo está diciendo no le modela esa justicia,
¿qué peso hay? Y Pablo le decía, que se halle en ti, sigue esta cosa, sigue. Mira, Timoteo, que seas un hombre justo. Y ser un hombre justo es que estés en una sumisión sujeta con Dios, una vida sujeta a Dios, una vida en obediencia a Dios. Mas primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo recto, todo lo honorable. Pastora, qué difícil. ¿Sí? Sí es difícil. Pero si ya hemos nacido de nuevo, si ya ha habido una nueva conversión en nosotros, nos corresponde y es algo continuo. Esto sí me edifica, dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Nos conviene? Sí. Y hay recompensa para los que caminan con justicia, con rectitud, sí. En sentido teológico, la justicia es todo aquello correcto, justo, verdadero. Por lo tanto, seguir la justicia significa practicar lo correcto. Un hombre, un buen hombre de Dios, una buena mujer de Dios que pone por obra la palabra de Dios es una mujer justa, que está buscando la justicia. Vamos a ver segunda de Timoteo, ahí mismo en su Biblia física, si usted la tiene, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 22, y vamos a leer hasta el 25, y en esta sí la vamos a leer en las dos versiones. Y mire lo que dice, la palabra ¿qué? Huye. Huye también, le dice, mira a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. Y sigue ¿qué? La justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero huye, pero desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo, o sea, el hombre de Dios, porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen por sí, quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Vamos a leerla en Reina Valera, en NTV, por favor. Y estamos en la primera cosa, que es que debo de seguir la justicia. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Cuando veo aquí yo la palabra juvenil, Timoteo era un joven. Y le da este consejo: huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Ahí les hablan, jóvenes. En cambio, sigue la vida recta. En la otra versión dice, sigue la justicia. Vemos nuevamente que justicia es alguien que camina con rectitud. La fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Fíjese que dentro de esta primer cosa, que es la justicia, está también en nosotros como buenos hijos de Dios, disfrutar del compañerismo, de la unidad. ¿De quién? De los que invocan al Señor con un corazón limpio. El que sigue,
Te repito, no te metas en cuestiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Ay, me encanta aquí Pablo cómo le dice, mira Timoteo, te repito, no te metas en cosas necias. ¿Cuántas de las veces a usted le preguntan algo bien y esa plática que comenzó bien termina en pleito? ¿Sí le ha pasado? Pues ¿qué cree? A nosotros, los buenos hijos de Dios, no debemos determinar que de nuestra parte esa conversación, que si mi hermano vino y me preguntó algo, y si yo sé que él está equivocado y yo sé que yo tengo la razón, le dice, en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Más adelante, el hombre de Dios no debe de andar en pleitos. No debe. Ni el hombre ni la mujer debe de andar en pleitos. Es parte del caminar con justicia. Pero es que no tiene la razón. Dios lo sabe que no tiene la razón. Pero ¿qué vas a ganar con esa necedad? ¿Ponerte igual de necio que el otro? El que sigue, el 25. Instruye con ternura a los que se oponen ¿a qué? A la verdad. Le ha tocado personas que usted sabe y usted tiene un fundamento bíblico y usted sabe que la otra parte está en el error, usted lo sabe, pero a como dé lugar usted le quiere ganar. La palabra no es para debatir. ¿Sí le ha tocado? No. Oyes, y empezó esa conversación bonita y todo, y por ti terminó en pleito. Pero es que él está mal. Pero ahorita vamos a ver lo que nos aconseja. Instruye con ternura a los que se oponen ¿a qué? A la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón. Ni usted ni yo tenemos la capacidad para cambiarle la incredulidad a alguien. No. ¿Tenemos la capacidad? No, ese es un trabajo del Espíritu Santo. Usted con mansedumbre, con ternura, le va a decir su fundamento, lo que usted sabe. Pero si la otra persona no quiere creer en esa verdad que tú le estás diciendo, no entres en pleito. Ay. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan ¿qué? La verdad. Por usted ser ¿qué? De instruir con ¿qué? Con ternura. Entonces, en esta primer de lo que debemos de seguir, ¿de qué debemos huir? De los deseos carnales, seguir lo bueno, buscar lo justo. ¿Cuántos dicen amén? Segunda cosa, vamos a entrar a la segunda cosa que todos debemos seguir, y es la piedad. La palabra piedad, una persona piadosa. Ese hombre es piadoso, esa mujer es piadosa. ¿Por qué? Alguien piadoso, y de lo que le decía Pablo a Timoteo, sigue la piedad. Esta es una devoción, alguien con una devoción devota de Dios primeramente. Una devoción. Un hombre, una mujer con una devoción activa ¿a qué? A las cosas de Dios. La piedad se define como el amor, el respeto, la compasión. El miércoles se nos predicaba de amando la compasión. ¿Quién recuerda? Una persona compasiva con los que sufren. ¿Cuántos hay aquí que si usted ve que alguien está sufriendo por X y Y razón y le duele su corazón,
Pero también hay quienes ven que por alguna circunstancia un hermano, una hermana, ya sea familia en lo espiritual, ya sea en lo natural, y aquí yo quiero que analicemos si hay piedad en ti o no hay piedad. Vamos a poner un ejemplo. En tu casa, en tu familia, sabes que van a operar a un tío tuyo y tú bien sabes perfectamente bien la condición económica que ellos tienen y que sí o sí necesita esa cirugía, esa operación. No, que se rasque con sus propias uñas. Bien que anda gastando el dinero, pues que le busque. ¿Soy una persona compasiva o no lo soy? Meditaba yo en esto, que a veces sí podemos ser compasivos cuando no conocemos la condición de la otra persona, pero es bien difícil, referente a lo que yo le decía, poder ser compasivos con los que sabemos que gastan el dinero porque conoce su condición. No, ¿por qué le voy a ayudar? Bien que gaste el dinero. Sí está aquí. No, ¿y por qué le voy a ayudar? No, ni se cuida su salud. Eso es para que se le quite. Eso es compasivo. No. Es que eso le pasa. No, eso no es ser compasivo. Mira, tío, yo sé que estás en esta situación, pero ¿sabes qué, tío? No tengo mucho. Pero yo sé que si a lo mejor yo y mis primas, mis tías, ¿sabes qué? Pero yo tengo 100 pesos, tío. ¿Te pueden servir? ¿Y sabe qué, tío? Pues déjeme orar por usted. Y si tú eres de las que dice, ay, no quiero orar, pues entonces en tu casa ora por él. ¿Qué manera más sencilla de mostrar la compasión con los tuyos? Es muy bueno mostrar la compasión con el que no conocemos su condición. Viene alguien y te dice, ay, Citlali, mira que ocupo. Claro que sí, ¿cuánto ocupas? Yo te presto. No te preocupes, me lo pagas cuando quieres. Pero tu prima viene y te pide, no tengo. Bueno, sí te presto, pero con tanto de rédito. Y me los pagas, no te hagas como la otra vez. Wow, ¿se fija cómo somos con los que conocemos su condición? Pero cómo somos con los que no conocemos su condición. En esta segunda cosa que debemos de seguir es la piedad. Vamos a ver Primera de Timoteo. Otra vez nos regresamos a Primera de Timoteo 4:7. 4:7. Hasta el 9. En las dos versiones también. Y mira lo que le dice. Vemos allá arribita que dice un buen ministro de Jesucristo. ¿A quién le dice? También a Timoteo. Que seas un buen ministro. ¿Cuántos quieren ser un buen ministro? Amén. Ahí sí diga amén. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida. ¿Por quién? Por todos. Vamos a verla en NTV. Nuevamente aquí veo cómo Pablo le dice, no pierdas el tiempo. ¿Haciendo qué, Timoteo? No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas.
Platicaba yo con mi esposito hace rato que me hizo recordar algo. Me voy a detener aquí, porque mi abuela, ella tenía mucho esto. Ella decía, si una mujer se ve mal, una mujer, fíjate bien, se ve mal en asuntos de mujeres, peor se ve un hombre. Y fíjese, vemos aquí la palabra. Pablo le dice, no andes en discusiones de viejas. ¿Cuántos Timoteos hay aquí? No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. Mira, en lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Entrénate. Todos los días estamos en un entrenamiento constante de ser piadosos, de ser justos, ¿sí o no? Nadie llega a los caminos de Dios siendo justos. No, nadie llega a los caminos de Dios siendo compasivos. Dolerse por el dolor ajeno. Y no le voy a pedir que levante su mano, pero con muchas de mis hermanas que sé que tienen necesidad y no va a levantar sus manos, pero ellas saben que tengo autoridad con esto que yo estoy diciendo, que soy compasiva. Mi Señor nos enseña a ser compasivos, a tener piedad. Entonces dice, porque este ya es el otro. Sí, bríncame el otro, así, ajá. El entrenamiento físico es bueno. Le pone una comparación a Timoteo. ¿Es bueno que hagas ejercicio físico? Sí, Timoteo. Que ejercites el músculo, sí, sí es bueno. Pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor. Fíjese nomás. Porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene también. ¿Es bueno ser bondadosos? ¿Es bueno ser piadosos? ¿Es bueno ser compasivos? Sí. Porque dice la palabra que todo lo que hagamos no es en vano. Todo lo que hagamos para agradar a nuestro Señor, pero también que todo lo que hagamos sea para agradarle a Él. Que todo lo que yo hago sea para agradarle a Él. Y entonces cuando yo hago todo para agradarle a Él, que le honre a Él, va a haber, hay una recompensa, porque nada de lo que hacemos es en vano. Nada. Entonces, enfocarnos más en la piedad. ¿Por qué? Porque tiene una promesa presente y eterna. ¿Cuántos dicen, quiero ser esa persona piadosa? Continúe desde hoy. Si hoy tiene mucha comida en su casa, invite a alguien a comer. Invite a su hijo, a su nuera. Ay, pastor, es que si usted supiera a mi nuera, compasiva. Hijo, vente a comer, tráete a tu esposa. Vénganse a comer. Pastora, no me gusta tenerlos en mi casa, pero ¿sabes que tienen necesidad? Toma, hijo, para sus tortillas de la semana. Amén. Se fija que para ser compasivos no necesitas ser millonario. No. Habrá también en situaciones donde hay alguien que no necesita lo económico, pero necesita de tu oración. Necesita una palabra de ti. Como eres un buen hijo de Dios, una buena hija de Dios, un hombre, una mujer portadora de su gracia, de su amor. Mira, yo sé que estás pasando por esto. ¿Me dejas orar por ti? Sí, claro. Wow. Cuando te dicen sí, claro. Wow. Amén. Tercera, ¿qué debemos de seguir? La fe. Esta palabra de la fe
abarca. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Y el que no tuviera fe como un grano de mostaza. Y el que tuviera fe le diría a esa montaña, muévete de aquí. La fe. La oración de fe. Creo en mi Señor Jesucristo que murió por mis pecados. Por fe. Por fe. Cristo, el Espíritu Santo, vive y mora dentro de nosotros. Por fe. Si confesamos y creemos con el corazón. Por fe. Esta fruto, porque es fruto del Espíritu Santo. Pero la fe, que es confianza, y es una fe activa. Y que nuestra fe no mengue. ¿Cuántas de las veces usted tiene una fe grande? Pero a veces por las circunstancias y porque no debemos de ver lo físico, no debemos de ver lo natural, debemos de ver en lo sobrenatural. Esa fe, una fe inquebrantable, ¿se acuerdan de esa palabra? Una confianza inquebrantable. Fe, confianza, esperanza. ¿Y dónde lo encontramos? En Hebreos 11:1. Vamos a leerlo. Hebreos 11:1. La fe es, pues, la fe, las certezas. La palabra certeza, ¿qué pudiera ser? ¿Seguridad? La certeza de lo que se espera. ¿Qué espero? ¿Qué estoy esperando? ¿Para qué necesito tener esa fe? No veo el milagro, no veo la respuesta, no veo la restauración, no veo esto. De lo que se espera, ¿qué espero? Pero debo de tener que la convicción de lo que no se ve. Una convicción, una fe grande. El significado de la fe es mucho más amplio. Seguir la fe significa retener, defender que nuestra creencia en el Evangelio de Cristo. Aquí fe es todo el contenido de la verdad del Evangelio. Aquí podemos ver que Timoteo debía seguir todo aquello que había aprendido y en lo que él había creído. Si vemos un poquito, la mamá de Timoteo y la abuela de Timoteo, Eunice, y el nombre de su abuelita, ¿cómo es? Eloida. Eran mujeres devotas, mujeres de fe. Su papá de Timoteo, ¿no? Pero ellas eran mujeres de fe que le modelaron a Timoteo. La fe para creer que el Señor hará grandes cosas en nuestra vida. ¿Cuántas veces usted ha visto a alguien que llega a los caminos del Señor y usted ya lo ve cambiado, transformado, regenerado? Y él dice, ¿cómo? ¿Cómo va a ser eso? ¿Sí le ha pasado? ¿Sí le ha pasado? Esa es la fe. Y que la fe es un regalo de Dios, y tener confianza y plena segura en Dios. Pablo aconseja a Timoteo de este mandamiento. Vamos a ver en 2 de Timoteo 4:7. Le dice, le encarga. 2 de Timoteo 4:7.
Mira lo que le dice el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La fe, este camino, esta nueva vida en Cristo Jesús, se tiene que caminar por fe. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días tenemos que guardar como algo preciado, regalo de Dios, la fe. ¿En quién creo? Que nadie viene y le diga que nada más debe de creer en Dios. Que nadie venga y le diga que nada más debe de creer en el Espíritu Santo. Que nadie venga y le diga que nada más debe de creer en Jesús. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Creemos. Y creemos que así como vino por primera vez a la tierra para salvación nuestra, creemos y estamos convencidos que va a venir por una segunda vez. Nosotros como hijos de Dios tenemos que creer de que Él va a venir por segunda vez a la tierra. Si usted no cree eso, amén. La fe es un principio, sí, de poder en nuestra vida. Viendo en los evangelios, todos los que fueron sanados, ¿por qué fueron sanados? ¿Tienes fe? Y la mujer de flujo de sangre, si tan solo se había gastado todo lo que tenía, todo su dinero, todo lo que tenía, visitando y yendo, lo estoy parafraseando, médicos. Pero si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, yo seré sana por fe. ¿Y qué le dijo? ¿Quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Señor, le dicen sus discípulos, ¿cómo que quién? Pues si ve la multitud, ¿cómo no? Ese fue un toque diferente, ese fue un roce diferente. Porque has creído, mujer. Recordaba un poquito también al centurión, ese hombre. Señor, su siervo estaba malo. Con tan solo tú decir la palabra, él será sano. ¿Por qué no quería que fuera Jesús? Porque el centurión se sentía indigno de que entrara en su casa. Con tan solamente decir tú la palabra, él será sano. Con tan solamente tú decir la palabra. ¡Wow! Y no era hombre de Dios. La fe. La fe. Qué poderoso. Hay muchos que ahora no creen en todo ese tipo de cosas. Pero yo sí creo que el Señor sigue haciendo milagros poderosos, sobrenaturales, con fe. Amén. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios hay aquí de fe? ¿Cuántos? Alguien que se ponga de pie, que viene enfermo en esta mañana. ¿Alguien? ¿Quién viene enfermo en esta mañana? ¿Tú, Asael? Ven, pasa aquí al frente. Quiero un hombre de fe que se ponga de pie y venga y ore por mi hermano. Esta es la acción. Ora, hermano, ora. Porque él cree, él tiene fe. Y él sanará. También dice tu palabra que por las llagas de Jesucristo él ya ha sido curado. Enfermedad, cualquiera que seas, virus, bacteria, te vas del cuerpo de Asael ahora en el nombre de Jesús, y que sea hecho conforme tu fe. Amén. Amén. Gracias. Amén. El Hijo de Dios debe caminar
pero que circula, que los milagros, que ya no. Ore. Ore por los enfermos. Vayan y pongan sus manos. Aleluya. Cuarta cosa que el hombre de Dios debe seguir: el amor. El amor. El amor es servir. Vamos a ver segunda de Timoteo. Ahí, estamos a la vuelta y vuelta, ¿verdad? Primera, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Ay, lo perdí. 1:7. ¿Sí? ¿Estamos bien? Aquí está, 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía. En esta epístola de Pablo a Timoteo le dice: Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio ¿qué? Propio. Vamos a NTV. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. Este espíritu de autodisciplina, que viene siendo dominio propio, es para poder nosotros autodisciplinarnos. O sea, tener activo ese dominio propio. Ay, es que me tentó. No, y no hay dominio propio dentro de ti para que digas no a esto. Nadie le obliga a hacer cosas que no son agradables a Dios. Nadie le obliga a pecar. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Y estamos en el número 4 de las cosas que debemos de seguir. El amor posee un significado mucho más profundo de lo que imaginamos. ¿Por qué? Porque existe el amor divino, que es el del Padre. Un amor divino. Existe el amor paterno, el amor materno, el amor conyugal, el amor fraterno. Sin embargo, cuando Pablo aconseja a Timoteo que siga el amor, significa que ame con intensidad ¿a quién? Primeramente a Dios. Que ame a Dios y a quién? Y a su prójimo. Y aquí en esto se encierran los 2 mandamientos que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Y amarás a quién? Al Señor. ¿Con qué? Con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Cuerpo, alma y espíritu. Con todo. Pero también así, ame a su prójimo como a sí mismo. ¿Seguir el amor? Amor, respeto, lealtad. Puede abarcar muchas cosas el amor. Servimos por amor. Por ese amor, ¿de qué manera podemos corresponder a Dios? Ese gran amor poderoso de habernos sacado, rescatado de lo más vil y despreciado para hacer cosas nuevas en nosotros, para hacer nuevas criaturas en nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo devolvemos ese gran amor, con servicio?
con lealtad, con fidelidad, amándolo con todo nuestro ser. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses 3:12. Este amor debe de ser recíproco. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros mismos. Entonces, que el Señor haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros mismos. ¿Cómo andamos de amor? ¿Cómo andamos de amor? A ver, ¿cómo andamos de amor? Pastor, es que yo nomás soy, pues doy mi amor ahí el 14 de febrero. Le demuestro el amor a mi mamá el Día de las Madres. Le demuestro el amor y honro a mis papás, que es amor también, el Día del Papá. No. Hay que mostrarnos ese amor todos los días. Todos los días ese amor. Pero sobre todo el amor a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman el sacrificio de Cristo? Aleluya. El 5. Sigue la paciencia. La paciencia, que es perseverancia. La paciencia se define como perseverancia y persistencia. Seguir la paciencia significa tener perseverancia y persistencia, una constancia y no cejar. ¿Qué es la palabra no cejar? No retroceder, no abandonar, no rendirse. En este caminar, en nuestra vida cristiana, se necesita, como en el otro paso de la fe, pero así como en la paciencia, necesitamos perseverancia. ¿Un negocio necesita perseverancia y constancia? ¿Sí o no? Un negocio que apenas comienza, ¿qué necesita? Perseverancia. Si usted le puso el letrero de que todos los días está abierto, es porque todos los días tiene que estar abierto. Si usted le puso que es de 8 a 8 de la noche, pero usted lo cierra a las 10 de la mañana, ¿hay perseverancia? ¿Qué cree? En los caminos del Señor se necesita perseverancia, constancia. Mandamos a nuestros hijos a la escuela, pero van nomás el lunes, martes y miércoles, y el jueves no, porque como que iba a llover. Y el jueves tampoco, porque me dijo que le dolía la uña. ¿Va a salir con un buen promedio? No creo. Pero él quiere recibir su premio al fin de año, quiere recibir diploma. ¿Lo va a recibir? Usted dígame, ¿lo va a recibir? ¿Por qué? Porque no tuvo constancia, porque no fue perseverante. ¿Quiere estar en cuadro de honor? ¿Quiere recibir ese premio, ese diploma? ¿Quiere tener ese reconocimiento? Pero no fue perseverante. En lo espiritual es lo mismo. El Hijo de Dios tiene que ser perseverante. Ante las pruebas, ante las circunstancias, ante las luchas, entre los choques del reino y las tinieblas, tiene que haber una perseverancia buscando lo eterno. Que vino una lucha, necesito fe y perseverancia y buscar a mi Señor. Perseverancia.
perseverancia, constancia. Mi pastora nos ha dado constantemente esta palabra: persevere, pastor. Persevere. Persevere. Y hoy el Señor te dice a ti: persevera en lo que has creído. Guárdalo, atesóralo. Ponga su mirada en Jesús. Ame al Señor con todo su ser. Busque la justicia. Busque la verdad. Perseverancia. ¿Cuántos dicen: yo necesito perseverar? Y para perseverar, ahí entra la paciencia. Un negocio necesita paciencia. Paciencia. Y en el camino del Señor, ser hijos pacientes, pero paciente en la prueba, paciente en las dificultades, paciente. ¿Cuántos? Yo creo que todos pasamos por dificultades en la economía y ya no quiere nada del Señor y le echa la culpa al Señor y empieza a cuestionar al Señor. Paciencia. ¿Cuántos están aquí? Paciencia para saber que también el Señor está obrando. ¿Cuántas veces usted dice: ay, como que el Señor no está haciendo nada? El Señor siempre está obrando en nosotros. Y más obra en los tiempos de silencio. Ahí es donde más obra nuestro Señor, en el tiempo de espera. La paciencia, la perseverancia se necesita en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Paciente dentro del matrimonio. Pastora, es que él no cambia. No se ponga en pleito. Lléveselo al Señor, llévelo en oración y espere. Tenga fe. ¿Ves que no cambia? Practique ahí la bondad, la compasión. Ay, es que me saca de mis casillas. Paciencia. Vamos a ver Tito 2:2. Pablo nuevamente aquí. ¿En qué lo vamos a leer? Reina Valera nada más. Tito 2:2. Mire lo que dice: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Que los ancianos sean sobrios, atentos. ¿Cuántos ancianos hay aquí? ¿En la fe? ¿Cuántos? Yo no soy anciano, apenas tengo 2 años, está conociendo su palabra. Y debe de estar, la palabra nos manda a ser sobrios, a estar siempre atentos. Fíjese bien, es bien tremendo esto, mis amados. Le voy a decir por qué. Cuando alguien todavía no conoce verdaderamente al Señor y no conoce todavía ese mundo espiritual sobrenatural, nomás ve lo natural. ¿Cuántos están aquí? A ver, voy a volver a repetir. Cuando no conocemos todavía al Señor y conocemos todo ese mundo espiritual sobrenatural, nada más se conoce lo natural.
lo que ve, lo que escucha, lo que siente. Pero el Hijo de Dios sabe percibir y sabe estar atento a aquello que se mueve, que no se ve con tus ojos. ¿Cuántas de las veces usted ha estado en su casa? Lo digo a las amas de casa, están en la casa que no salen a trabajar y de repente te viene algo. Ese algo que es el Espíritu Santo que te discierne, que te avisa, que te alerta. Y luego llega tu hijo y te dice: ¿qué crees, mamá? Me pasó esto. ¿Cómo? Sí. ¿Sabes qué, hijo? ¿Con qué razón? Y en ese momento me puse a orar por ti. El Hijo de Dios no nada más está lo que ve y oye físicamente, naturalmente, sino que está alerta. Y aquí Pablo le dice a Timoteo que los ancianos sean sobrios, atentos, vigilantes, que sean hombres serios, que sean hombres prudentes, que sean hombres sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. A ver, hombres, vamos a entrar al 6. ¿Y sigue qué? ¿Sigue qué? La mansedumbre. La mansedumbre, que es amabilidad, que es humildad. La mansedumbre se define como suavidad de temperamento e índole pacífica. El obrero necesita ser firme. ¿Contra qué? El obrero, el Hijo de Dios debe de ser déjelo repito. La mansedumbre se define como suavidad de temperamento e índole pacífica. El obrero, el hombre de Dios, necesita ser firme contra el pecado. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Necesita ser firme contra el pecado. ¿Cómo firme contra el pecado? Odiar el pecado, pero manso para con las personas. ¿Cuántos saben o a veces puede ver en ocasiones y es triste ver que a lo mejor hermanos sean así, hermanos en la fe, que por ejemplo ven a un homosexual o ven a una lesbiana y los maltratan, los maltratan. Pero la palabra de Dios nos manda a odiar eso que practican, odiarlo, a aborrecer, porque eso es abominable delante de Dios. Nos manda a aborrecerlo. No te manda que estés de acuerdo con su ideología, con su condición, con su género que ha escogido. No nos manda a estar de acuerdo. Nos manda a amarlo. Los amamos, pero no estamos de acuerdo con lo que practican, porque va en contra ¿de qué? De los principios espirituales. Los amamos. Hace un tiempito, no sé con quién platicaba, y ya me acordé, y me decía: pastora, ¿pueden hacer esta persona así?
puede nacer así, o sea, y esta persona dice, es que yo soy así, o sea, yo nací así. No, porque eso va en contra de la palabra de Dios. En la palabra dice que te creó hombre o te creó mujer. Si el plan de Dios era haberte hecho una mujer femenina, Él hubiera puesto tu aparato reproductor femenino. Entonces, no se nace siendo eso, se hacen. Se hacen, no se nace siendo eso. Porque entonces decir, es que nació así, entonces sería contradecir la palabra de Dios. Eso sería contradecir, sería algo aberrante. Entonces, nosotros debemos amar al pecador, ser mansos, pero no aprobar lo que hacen. ¿Se fija que hay qué gran diferencia? Te respeto, pero no estoy de acuerdo con lo que tú haces, porque la palabra dice, dice, pero mansos para con las personas. Y vemos en la palabra, creo que solamente en el libro de Romanos, creo, Números, en el libro de Números, donde dice que Moisés lo consideraba a Dios como el hombre más manso. No lo puse, pero si hay alguien que lo quiere buscar, en el libro de Números, ¿quién lo puede buscar? Números, creo que en el capítulo 12. ¿Quién ya lo tiene? Donde dice la palabra de Dios que Moisés era el hombre más manso. ¿Ya lo tiene, Pastor Asael? 12:3. ¿Qué dice? Manso, mansedumbre. Vamos a ver en Mateo 11:29. Y ahí en esta porción que vamos a leer, tenemos el mayor ejemplo de mansedumbre y humildad. Llevad mi yugo. ¿Quién habla aquí? Nuestro Señor Jesucristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended. ¿Aprender de qué? Aprended de mí, que soy manso y humilde ¿de qué? De corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mansedumbre. Eso es algo que nuestro Señor Jesucristo nos da, nos enseña, nos modela a ser mansos y humildes de corazón. Mansos y humildes de corazón. Por ejemplo, escuchando un poquito el testimonio del hermano Oscar, de ese accidente que tuvo, ¿verdad? Y muchos pueden decir, hermano, qué tonto fue, hermano. Les hubiera demandado para que conforme a la ley. Pero llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Descanso. Dejemos las cosas ¿a quién? Al que todo lo ve. Dejémosles las cosas a Dios.
y practiquemos la mansedumbre. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Ser mujeres mansas, no mensas, mansas. Porque a veces confunden. No, pues la pastora dijo que hay que ser mansas. Y el hombre, bueno, si tiene un buen hombre de Dios, no tiene por qué ofenderla. Habemos matrimonio aquí, hay que poner estas 6 cosas en práctica. La mansedumbre, compasivos unos con otros, poniendo en práctica el amor unos con otros, ser justos unos con otros. La sumisión voluntaria a Dios y el autocontrol, no debilidad, y la gentileza, ¿a qué? Hacia los demás. Creo que todo fluye, todo mana cuando vamos al Señor y le decimos: Señor, yo quiero ser esa persona mansa, Señor. Señor, yo quiero ser ese hombre, esa mujer compasiva. Yo quiero ser. Ayúdame a hacerlo. En esas pequeñas cosas, en esos pequeños detalles, Señor, ayúdame a ser manso con los demás. Firme contra todo aquello que sea pecado. Huir, ¿de qué tenemos que huir? Los jóvenes, ¿de qué tenemos que huir? De las pasiones juveniles. Les habla Pablo a Timoteo: huye. También aconseja que el mal, que la raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Y usted y yo tenemos que huir de eso. El pastor lo ha dicho muchísimas veces: tener riquezas y que Dios le dé riquezas, qué bueno, no es malo. Pero que no se haga ese espíritu avaro. Un espíritu avaro, un espíritu de avaricia. Porque dice que es un mal, pero que dice que es el causante de todos los dolores. Entonces, ¿qué tenemos que huir de qué? De todo ese tipo de cosas. Y seguir ¿qué? Lo bueno, lo justo, lo verdadero. Ponte de pie. Con esto vamos a concluir. Con esto vamos a cerrar.